Hay dos formas de acercarse o de venir a Dios. Por las obras, que es la perfección de las obras, y desde la creación no ha existido ningún hombre que la haya logrado. No lo logró Noé, no lo logró Adán, no lo logró Moisés, no lo logró Abraham, menos aún David. Es decir, no hay hombre con una obra perfecta. La otra manera es por fe. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 3, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El autor de Hebreos, libro que en realidad su autor es desconocido, algunos se lo atribuyen al apóstol Pablo, pero Hebreos no se identifica para nada con las epístolas escritas por Pablo. Otros dicen que puede haber sido escrito por alguno de sus compañeros de misiones, Bernabé o Apolo. En realidad debemos decir que es un libro escrito por una persona desconocida, pero tenemos la seguridad de que ha sido inspirado por el Espíritu de Dios, como toda la Escritura. El autor dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero lo que se ha escuchado o leído en la palabra se hará realidad, lo que significa que todas las promesas que Dios te ha hecho y te hace por medio de su palabra, con seguridad serán cumplidas, porque Él no es un hombre para mentir. Si tú crees en eso y esperas quieto en Dios, tu fe será real. La fe es una gracia de Dios, nos la regala para prepararnos y seguir su camino, y para creer plenamente en Él y confiar en sus palabras. La fe involucra actitud, esa actitud que necesitamos para vivir en nuestra vida en plenitud. Una decisión, decisiones que tenemos que tomar para el bien de los nuestros. Obediencia, ser obedientes a Dios. Adoración, arrodillarnos ante la presencia y buscar el rostro de Dios. Lucha, esa lucha diaria que necesitamos para tener la perseverancia y seguir adelante. Y sobre todas las cosas, comunión con Dios. Hay una fe verdadera y una fe falsa. A medida que nosotros vamos leyendo, estudiando y meditando la palabra de Dios, la fe se va fortificando y creciendo, como cuando vamos al gimnasio a hacer músculos, por ejemplo, con ejercicios y aparatos. No es el caso mío. A medida que vamos practicando, nuestros músculos se van endureciendo y creciendo. La fe se fortifica y crece cuando la vamos practicando. Más la practicamos, más se establece en nuestras vidas. La Biblia dice de que había una mujer que padecía de una enfermedad hacía 12 años. Dice la Biblia que oyó hablar de Jesús. ¿Qué oyó hablar de Jesús? Que limpiaba a leprosos, que sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, alimentaba a la gente, reprimía a los espíritus malignos, perdonaba los pecados, hacía toda clase de milagros. Ella fue acercándose con la certeza de que con solo tocar el manto del Maestro sería sana. No solamente que Jesús la sanó, sino que también le perdonó los pecados. En ese mismo capítulo, Jesús resucita a una niña por la fe de su padre. ¿Y qué podríamos decir de esos 4 muchachos que llevaron a su amigo paralítico para que Jesús lo sanara? Como había una multitud ante la presencia de Jesús, lo subieron al techo de la casa, hicieron un hueco en el techo y lo bajaron con una cuerda para que Jesús lo sanara. Ese muchacho fue sano gracias a la fe de sus 4 amigos, que seguramente tanto lo amaban. Dice una historia que no es de la Biblia, una historia de la vida, que una señora muy pobre telefonó a un programa cristiano de radio pidiendo ayuda. Un brujo de la ciudad que oía el programa de radio consiguió su dirección. Llamó a sus secretarios y ordenó que compraran alimentos y se los llevaran a la mujer. Con la siguiente instrucción: cuando ella pregunte quién envió los alimentos, ellos deberían responder: fue el diablo. Llegaron a casa, la mujer recibió con mucha alegría
y automáticamente fue y empezó a guardar todos los alimentos que le llevaron. Al ver que ella no preguntaba nada, los muchachos secretarios le dijeron: señora, ¿no quiere saber quién le envió estos alimentos? La mujer, en la simplicidad de su fe, respondió: no, mi hijo, no es preciso. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Dice el versículo 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Podemos hablar de Abraham. Abraham, por ejemplo, era una persona, un muchacho que tenía todo. Sus padres millonarios, tenían todo lo que necesitaban en ese momento. Era un muchacho que tenía todo lo que... hoy, por ejemplo, es un muchacho que sin trabajar tendría auto, tendría las mejores vestimentas, saldría a los mejores lugares. Ese era Abraham. Y sin embargo Dios le dijo: sal de tu parentela. Y él agarró su bolsito y no dudó en seguir el camino que Dios le estaba marcando. Eso lo hizo por fe. Dejó todo lo que necesitaba para seguir lo que Dios le estaba marcando. El otro, Moisés también, si bien no formaba parte del reino de Egipto, pero sí había sido criado como un príncipe. Él no necesitaba salir del pueblo, por más que haya matado a una persona en ese momento, con la corrupción que podía haber, no creo que le hubiese hecho falta tener mucha defensa. Y sin embargo, él salió y como un pobre estuvo 40 años o más en el desierto, hasta que Dios lo mandó de nuevo a que hiciera lo que realmente después se hizo, de sacar al pueblo de Israel del cautiverio. Vayamos a Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene cuando oímos la voluntad, la naturaleza protectora y la promesa de Dios. Él no puede negarse a sí mismo. La fe comienza cuando nosotros dejamos el orgullo, cuando nuestro orgullo se termina. En el contexto de este versículo, Pablo nos enseña cómo ser salvos, y una de las prácticas más importantes es alimentar nuestra fe con la palabra de Dios como primera herramienta. A medida que vamos creciendo en fe, vamos recibiendo las bendiciones de sus promesas, siempre y cuando creamos en Él y esperemos el momento que Él lo crea conveniente, y dejemos el orgullo de querer ser autosuficientes y resolver los problemas sin su ayuda, o lo que es peor, escuchando la voz de Satanás. El mismo Dios actuó, actúa y actuará por fe. Cada cosa que creaba en el principio, primero lo declaraba, decía lo que iba a hacer, después lo hacía, y como actuaba con fe, después se deleitaba diciendo que era bueno lo que había creado. No podía ser de otra manera, porque su fe es perfecta, como todo lo que tiene relación con su reino. Entonces todo esto significa que la palabra tiene poder, o sea, debes hablar siempre en positivo, para que la palabra poderosa te haga vivir en sanidad y santidad. Si crees estar enfermo, declara que tu fe te dice que no hay enfermedad que pueda vencerte, que la única palabra que entra en tu cuerpo es estoy sano. No quiere decir con esto que tengas que ir al médico, pero sí tener la fe suficiente como para decirle a la enfermedad: yo no te quiero. Al decir eso y agradar a Dios, Él lo recibe como una petición y te bendice sanándote. La fe verdadera es la que por todos los casos no se pierde, y así la espera será larga, no se pierde el entusiasmo de predicar y de enseñar con el ejemplo la palabra de Dios, siempre haciendo obras que justifiquen la salvación y agrade a Dios. La palabra dice que la fe sin obra es una fe muerta. Creyendo en Dios somos salvos, pero ¿cómo podemos buscar el rostro de Dios si no practicamos la fe con obras? Tratando siempre de ayudar al prójimo. Quizás lo que nosotros hacemos hoy, Dios lo tiene preparado, y lo que no tiene Dios preparado para nosotros, no lo recibamos nosotros, lo reciban otras generaciones.
como le pasó a Moisés. Él fue obediente y con fe siempre logró que el pueblo de Dios volviera a los caminos del Señor. Pero él no fue partícipe del cumplimiento de la promesa sobre la tierra prometida. Él se jugó durante 40 años por su pueblo, pero tuvo que morir para que los suyos pudieran pasar y hacerse cargo de la promesa. Quizás hoy estés trabajando para lograr un objetivo que tú no verás los resultados, pero estás preparando bendiciones y el camino para tus siguientes generaciones. La fe falsa. Vayamos a Juan capítulo 3, versículo 4, que dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo era un maestro de la palabra, un maestro de las leyes de Dios, o sea, un maestro de la Biblia en ese momento, un maestro de las Escrituras en ese momento. Debe haber estudiado muchísimos años desde niño para poder ser parte del concilio. Para estar dentro del concilio en esa época que la religión era manejada por el poder, debería haber tenido también algún poder político. Y aparte, ellos tenían que pagar un canon para ser maestros de la palabra. Entonces también, o sea, estábamos ante la presencia de un hombre de la palabra, un hombre con poder político y un hombre de un poder económico. Y hace una pregunta como: ¿cómo poder nacer de nuevo? ¿Puede entrar una persona segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice. Ahora yo le pregunto, ¿quién puede llegar a hacer una pregunta de esa? Esas preguntas las hizo, no porque no sabía, sino porque no tenía fe, no creía en lo que le estaba diciendo Jesús. Esa es la fe falsa. ¿Podemos medir la fe después que hayan sucedido las cosas? Sí. ¿Y por qué no antes? Porque podemos decir: yo tengo una fe verdadera, una fe real, firme, completa. Pero la mayoría de las veces vamos demostrando una fe grande, lo hacemos cumpliendo con las normas de Dios, lo adoramos, le alabamos, tenemos comunión con Él, comunión en la iglesia, asistimos a todos los eventos religiosos. En el mundo nos comportamos como excelentes cristianos. Somos una maravilla. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen como nosotros queremos? ¿No tratamos de solucionar nuestros conflictos, nuestras crisis con autosuficiencia? Pensando que Dios nos ha abandonado. Y a medida que la crisis se va haciendo más dura, nos vamos alejando de Dios. Porque nuestras ocupaciones hacen que perdamos la comunicación con Él. Tenemos tiempo para otras cosas, pero para acercarnos a Él no. El momento que tenemos libre lo utilizamos para divertirnos, porque decimos que ante tanta crisis merecimos una distracción. No está mal, pero no nos arrodillamos en nuestro lugar privado buscando el rostro y la presencia de nuestro gran amigo Jesús, porque Él es el único que nos puede sacar de semejante crisis. Esa es la fe falsa, la que salimos a decirle al mundo que tenemos, pero por dentro la tenemos en la comodidad cuando las cosas nos salen bien. Pero cuando Dios nos prueba, le demostramos que tenemos una fe muy frágil. Vayamos a Juan 14:6, que dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los fundamentos de la fe son creer en Dios Padre, creador de la vida y amo de todas las cosas. Dios Hijo. Jesús es el Dios hecho hombre que sufrió y murió para darnos la salvación. El Espíritu Santo que bajó después de la ascensión de Jesús para morar en cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios que nos dejó escrita en libros para que nosotros tomáramos sus leyes y la cumpliéramos. Creer en Dios, creer en Jesús, en el Espíritu Santo y en las Sagradas Escrituras son los fundamentos principales para tener una vida plena y segura de que después de nuestra vida terrenal tendremos un lugar privilegiado en el reino de los cielos. Los resultados de la fe
son la seguridad del éxito mediante el buen testimonio delante de Dios. Aprender a vivir con gozo, confianza y esperanza porque tenemos asegurada la salvación. Lo mejor que debemos hacer es vivir por fe, porque el Señor nos dijo en Mateo 17:20, si Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Abraham tuvo fe a pesar de todas las realidades contrarias que tenía, como su edad y la esterilidad de Sara pudieron tener un hijo. ¿Por qué vos no podés tener el mismo resultado? Si vives en fe en todo lo que te rodea, en tu relación familiar, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu iglesia, pide y se te dará, porque el mismo Dios te lo promete y seguro que cumple, porque Él no es hombre para mentir. Acércate a Dios, demuestra que confías en Él como confía Él en vos. Busca continuamente tener la comunicación online con el Señor. Así como usas el celular todos los días, hazlo con Dios. Si tienes tiempo para muchas cosas innecesarias, también debes tener tiempo para usar el teléfono de Dios y comunicarte con Dios. Él siempre está disponible. Nunca apaga su celular cuando le hablas. Yo soy el pan de la vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Ten fe, alimenta tu fe, practica tu fe, y el Señor estará contigo toda tu vida. Gracias, que Dios te bendiga y hasta la próxima.